En una oficina clandestina del cuartel general de la OSS, John Harrison recibía una misión que cambiaría el curso de la historia. La tenue iluminación de la sala, apenas rota por la débil luz de una lámpara de pie, reflejaba los secretos y conspiraciones que se desarrollaban en su interior. El general Donovan, con su rostro tallado por la preocupación, deslizaba un dossier sellado por la mesa. «Esto es delicado, Harrison», dijo el general con un tono que denotaba la gravedad del asunto. «La información que hemos recibido sugiere que los nazis están tramando algo en la Francia ocupada, algo grande». Harrison tomó el dossier y lo abrió. Las primeras páginas eran informes ordinarios sobre movimientos de tropas y colaboraciones con la resistencia francesa. Pero al avanzar, el contenido se volvía más desconcertante. Fragmentos de informes interceptados, menciones a actividad inusual y un nombre en clave, Operación Walhalla. «¿Qué es esto?», preguntó Harrison, intentando disimular su incredulidad. «No estamos seguros», respondió Donovan, «pero los fragmentos de información sugieren que los nazis están trabajando en algo que podría cambiar el curso de la guerra. Necesitamos que vayas a Francia, contactes con la resistencia y averigües la verdad». Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Harrison, con una nueva identidad y los contactos necesarios, se encontraba en un avión hacia Inglaterra, desde donde se infiltraría por mar en la Francia ocupada. Su contacto, una mujer conocida como Claire Dubois, era miembro destacado de la resistencia francesa. Su habilidad para eludir a los nazis era legendaria y su conocimiento del terreno invaluable. Se encontraron en una taberna oscura en un pequeño pueblo cerca de Vichy, donde la ocupación nazi se sentía como una sombra permanente. «Así que eres el famoso John Harrison», dijo Claire, con una sonrisa enigmática. «Esperemos que seas tan bueno como dicen». Harrison sonrió con la misma frialdad que le caracterizaba. «¿Qué sabes de Operación Walhalla?», preguntó directamente. Claire dejó escapar un suspiro. «No mucho, pero lo suficiente para saber que no es nada bueno. Hay rumores de instalaciones secretas en los bosques y de científicos que trabajan en algo diferente». La taberna se llenaba lentamente de locales y soldados alemanes, así que la conversación se detuvo abruptamente. Harrison y Claire se deslizaron en las sombras, preparándose para la primera incursión. La noche era densa y el aire helado cuando se adentraron en el bosque. Las ramas crujían bajo sus pies, un eco que parecía resonar en la vastedad oscura. Guiados por los informes de la resistencia y un mapa rudimentario, Harrison y Claire avanzaron sigilosamente hasta llegar a un claro desde donde podían observar la base alemana. A simple vista, la base parecía una instalación militar estándar. Barracones bien alineados, torres de vigilancia y soldados patrullando de manera rutinaria. Nada en su apariencia exterior indicaba la magnitud de los secretos que se ocultaban bajo tierra. «Es una base común y corriente», murmuró Harrison, manteniendo sus ojos entrenados en los movimientos de los guardias. «No veo nada fuera de lo normal». Claire, agachada a su lado, tenía una expresión sombría. «Eso es lo que quieren que creas», dijo, señalando hacia los barracones. «Todo esto es una fachada. El verdadero propósito de esta base está bajo tierra, en unas cuevas». Harrison la miró con curiosidad y escepticismo. «¿Cómo lo sabes?» «Miembros de la resistencia que han estado prisioneros aquí lo han confirmado», respondió Claire. «Han hablado de laboratorios subterráneos y de maquinaria extraña. He pasado meses recopilando información. Además, he encontrado pasadizos que conectan con la cueva principal. Podemos utilizarlos para infiltrarnos sin ser detectados». Harrison asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Dónde están esos pasadizos?» Claire sacó un pequeño mapa de su chaqueta y lo desplegó. «Aquí», dijo, señalando un punto al este de su posición actual. «Hay una entrada oculta entre las rocas. Es estrecha, pero nos llevará directamente a las cuevas subterráneas». Decidieron moverse con cautela, avanzando entre la espesura del bosque. Los sonidos de la noche se mezclaban con el murmullo lejano de la base, creando una atmósfera tensa y cargada. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a un grupo de rocas que se alineaban de manera sospechosa. «Es aquí», dijo Claire en un susurro. Con movimientos precisos, apartó algunas ramas y hojas, revelando una pequeña abertura en el suelo. Harrison se agachó y miró dentro. El túnel descendía abruptamente hacia la oscuridad.
Esto parece una trampa mortal, murmuró Harrison, pero Claire ya estaba descendiendo, confiada en sus conocimientos. Harrison la siguió, el eco de sus pasos resonando en el túnel estrecho. El aire era pesado y olía a humedad y algo metálico, casi químico. Las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos extraños que Harrison no reconocía, pero que parecían tener una energía propia. Avanzaron con cautela, las linternas cortando la oscuridad con haces de luz temblorosa. Después de avanzar durante varios minutos en silencio, llegaron a una bifurcación. Dos caminos se extendían ante ellos, cada uno perdiéndose en la oscuridad. «Creo que es por aquí», dijo Claire, señalando hacia el túnel de la izquierda. Harrison frunció el ceño. «¿Crees?» Claire se volvió hacia él con una expresión de irritación. «Sí, creo. He estudiado los mapas y los informes de los prisioneros. Esto debería llevarnos a la caverna principal». «Debería», replicó Harrison, enfatizando la palabra con escepticismo. «No podemos permitirnos cometer errores. La operación podría fracasar por completo si tomamos el camino equivocado». Claire lo miró fijamente, su paciencia al límite. «Mira, Harrison, sé que confías en tus habilidades, pero aquí abajo, en estos túneles, tengo más experiencia. Así que, a menos que tengas una mejor idea, sugiero que sigamos adelante». Harrison suspiró, dándose cuenta de que no había tiempo para discusiones prolongadas. «Está bien, sigamos». Continuaron por el túnel de la izquierda, moviéndose con precaución. El camino serpenteaba y descendía, y cada paso los adentraba más en la oscuridad. La tensión entre ellos era palpable, pero ambos sabían que el éxito de la misión dependía de su cooperación. Finalmente, el túnel se abrió en una vasta caverna. La visión que se desplegó ante ellos era impresionante. Los nazis habían instalado una enorme base subterránea, con maquinaria compleja y científicos trabajando febrilmente. En el centro de la caverna, una estructura que parecía un portal emanaba una energía inquietante. Claire sonrió burlona a Harrison. «Te dije que era por aquí». Harrison levantó la vista, insinuando que había sido pura suerte. Ocultos tras unas rocas, observaron la frenética actividad. Hombres de uniforme nazi ajustaban las máquinas bajo la atenta supervisión de científicos. «Están ocultando todo esto bajo tierra. Necesitamos más información antes de actuar. Tenemos que saber exactamente qué están planeando». Ocultos en las sombras de la vasta caverna, Harrison y Claire observaban la frenética actividad de los nazis. Sabían que para obtener la información crucial, debían infiltrarse en una de las oficinas científicas. El problema era el constante ir y venir de guardias y científicos. «Tenemos que esperar a que el número de guardias disminuya», susurró Harrison, sus ojos entrenados en la puerta de la oficina más cercana. Claire asintió, aunque la impaciencia brillaba en sus ojos. «No podemos esperar toda la noche. Si tardamos demasiado, podrían cambiar de turno y aumentar la vigilancia». Pasaron varios minutos en tensa espera, hasta que finalmente la cantidad de guardias disminuyó. Solo un guardia permanecía vigilando la entrada a la oficina. Harrison y Claire intercambiaron una mirada. Era el momento de actuar. «Necesitamos un plan para distraer al guardia», dijo Harrison en voz baja. «¿Quién de los dos entiende mejor el alemán?» Claire esbozó una sonrisa irónica. «Llevo aprendiendo alemán desde la invasión. He trabajado con prisioneros y he interceptado comunicaciones. Puedo manejarlo». Harrison no pudo evitar devolver la sonrisa. «Mi alemán es bastante bueno. He estudiado los dialectos regionales y la terminología militar. Además, he trabajado en descifrar mensajes codificados. Puedo entender mejor los documentos técnicos». Claire suspiró, aceptando la lógica de Harrison. «Está bien, tú te encargas de los documentos. Yo distraeré al guardia». Con una última mirada de acuerdo, Claire se deslizó hacia una esquina más alejada, donde un montón de cajas ofrecía cobertura. Harrison observó cómo Claire golpeaba discretamente una piedra contra el metal de las cajas, produciendo un sonido sordo pero lo suficientemente fuerte como para atraer la atención del guardia. El guardia se giró hacia el ruido, su linterna apuntando hacia las sombras. «¿Quién anda ahí?», preguntó en alemán, avanzando con cautela. Claire continuó con la distracción, moviéndose en la penumbra para mantener al guardia alejado de la puerta de la oficina. Aprovechando la oportunidad, Harrison se deslizó hacia la puerta y con la habilidad de un espía veterano abrió la cerradura con una facilidad que denotaba años de práctica.
La oficina estaba llena de papeles y equipos científicos. Harrison se movió rápidamente, buscando los informes que pudieran revelar los planes nazis. Desde su posición, Claire mantenía una vigilancia constante. Cada crujido, cada sombra moviéndose, hacía que su corazón latiera más rápido. Sabía que el tiempo era limitado. El guardia finalmente se dio por vencido y volvió a su puesto, aunque con más cautela. Claire, manteniéndose en las sombras, observaba la puerta de la oficina, esperando a que Harrison apareciera. Después de lo que pareció una eternidad, Harrison salió de la oficina. Su rostro estaba pálido y su expresión descompuesta. Claire sintió un nudo en el estómago. Algo en esos documentos había impactado profundamente a Harrison. «Harrison, ¿qué encontraste?», preguntó Claire, intentando mantener la calma. Harrison no respondió de inmediato. Parecía en shock, como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. Claire lo tomó del brazo y lo guió hacia un lugar más seguro, lejos de la vista de los guardias. Allí, esperó pacientemente a que Harrison recobrara la compostura. Finalmente, Harrison levantó la mirada, pero sus ojos seguían reflejando el horror de lo que había leído. Claire sabía que la información que Harrison había encontrado era vital, pero también devastadora. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preguntas sin respuesta. Sabían que debían actuar rápido, pero primero, Harrison necesitaba procesar lo que había descubierto. Con un último vistazo a la oficina, Claire se preparó para escuchar la revelación que cambiaría el curso de su misión y quizás de la guerra misma. Harrison, aún pálido y con la mirada perdida, finalmente habló. Los nazis han pactado con una antigua deidad extraterrestre. Esta entidad les ha prometido tecnología y poder a cambio de sacrificios humanos. Su llegada está próxima, Claire. Tenemos que detenerlos. El shock en el rostro de Claire fue palpable, pero rápidamente se transformó en determinación. Debemos volver a la base de la resistencia y prepararnos. No podemos permitir que esa cosa cruce el portal. De vuelta en la base de la resistencia, Harrison y Claire informaron a sus superiores. La noticia del pacto con una deidad extraterrestre dejó a todos atónitos, pero no había tiempo para la incredulidad. Necesitaban actuar. «Recogeremos todas las armas que podamos», dijo Harrison, su voz firme. «Nos dirigiremos a la cueva y destruiremos ese portal antes de que sea demasiado tarde». Claire asintió, preparando el equipo y organizando a los demás. Sabían que estaban a punto de enfrentar algo más allá de su comprensión, pero la alternativa era permitir que un poder inimaginable cayera en manos nazis. Harrison, Claire y un pequeño grupo de combatientes de la resistencia se desplazaron hasta la cueva. La tensión era palpable en el aire mientras se acercaban al lugar donde todo podría cambiar. Al llegar a la cueva, se dieron cuenta de que era demasiado tarde. El portal estaba abierto, irradiando una luz ominosa y vibrante. Del portal emergía una figura colosal, una deidad extraterrestre que exudaba una presencia tan antigua como el tiempo mismo. «Nos hemos retrasado», susurró Claire, sus ojos fijos en la entidad. Aunque estaban escondidos y a una distancia prudencial, Harrison sintió una presencia en su mente. La deidad le hablaba por telepatía. «Humano, sé que estás aquí, no puedes esconderte de mí». Harrison se asustó y le susurró a Claire, «Tenemos que huir ahora». Pero antes de que pudieran moverse, la deidad se teletransportó frente a ellos. Su presencia era abrumadora, y sus ojos brillaban con una inteligencia alienígena y cruel. «No hay necesidad de huir», dijo la deidad, su voz resonando en sus mentes. «Podemos negociar». Claire y Harrison intercambiaron miradas de pánico y confusión. «¿Negociar?», preguntó Harrison. «La guerra de tu especie es insignificante para nosotros», continuó la deidad. «El bando que esté dispuesto a hacer más sacrificios contará con nuestro favor. Este es el pacto que propusimos a los nazis y que ahora ofrezco a ustedes». Harrison sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de sacrificios? La deidad extraterrestre lo miró con una intensidad fría y calculadora. «No discutiré los detalles con soldados rasos. Solo hablaré con alguien que tenga el rango suficiente para pactar con nosotros». Harrison y Claire intercambiaron una mirada de desconcierto y temor. Sabían que la situación estaba fuera de su control. Con un nudo en el estómago, se retiraron de la cueva bajo la siniestra sonrisa del ente. De vuelta en la base de la resistencia,
Harrison y Claire intentaron explicar lo que había sucedido, pero sus superiores los apartaron de la misión, citando la necesidad de mantener el control y evitar el pánico. A partir de ese momento, fueron relegados a tareas secundarias, lejos de la acción directa. Días después, la noticia de que se habían iniciado negociaciones secretas con la deidad se filtró en los pasillos de la base. Harrison y Claire se sintieron impotentes mientras sus compañeros discutían la moralidad y las implicaciones de tal pacto. Tiempo después de ser apartado, Harrison tuvo acceso a documentos clasificados y comenzó a descubrir la verdad. Informes detallados sobre actividades extraterrestres, abducciones y la infiltración de civilizaciones alienígenas en nuestro mundo llenaban los archivos. Los documentos revelaban la magnitud del pacto, sacrificios humanos en forma de abducciones, experimentos y acuerdos que permitían a los extraterrestres operar en la Tierra a cambio de tecnología avanzada. Harrison se dio cuenta de que estos eventos se habían extendido desde el final de la guerra en 1945 hasta el presente. La verdad era devastadora. El bando que había sacrificado más para ganar la guerra no solo había hecho un pacto con fuerzas inhumanas, sino que también había permitido la invasión lenta y sistemática de nuestra civilización por entidades alienígenas. El conocimiento adquirido por Harrison le mostró un mundo en las sombras, controlado por poderes más allá de la comprensión humana. Harrison, ahora consciente del costo real de la victoria, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Se unió a un grupo clandestino dentro de la Resistencia, decidido a luchar contra la influencia alienígena que había permeado los gobiernos y sociedades del mundo. Mientras tanto, Claire, igualmente horrorizada por las revelaciones, se convirtió en una aliada clave en la búsqueda de respuestas y en la lucha contra la amenaza extraterrestre. Juntos, sabían que la batalla no había terminado, solo había cambiado de escenario. La guerra en las sombras había comenzado, y la humanidad necesitaba guerreros dispuestos a sacrificar todo para proteger su libertad y su futuro.